Here we go. Soy un fauno. I want room service! I am a Jedi, like my father before me. Ahí tienen su hijo casa pintada. I've seen things you people wouldn't believe. Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por su sintonía desde Spotify, desde YouTube y todas nuestras redes. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Cineasta en Alquiler. Y pues hoy va a ser la primera parte de un épico especial, o más bien un Bati especial que tenemos preparados para todos ustedes. ¿Por qué? Porque resulta, pasa y acontece que en junio tenemos dos aniversarios de dos películas muy importantes del hombre murciélago. Porque en 1995 y en 2005 se estrenaron Batman Forever y Batman Begins. Dos cintas totalmente diferentes dirigidas por directores con una visión muy distinta, pero que de cierta manera fueron dos películas que impactaron la vida en el cine del hombre murciélago. Así que esto va a ser un especial de 2 capítulos. Esta semana vamos a hablar de Batman Forever y la próxima semana vamos a hablar de Batman Begins. Pero como todos los capítulos de nuestro podcast, no puedo hacer esto solo y hoy tengo no solo uno, sino dos invitados muy especiales. El primero, pues, es la segunda persona que más conoce de Batman en Colombia, aparte de Iván Marín, que es Tito Contreras. Tito, bienvenido a Cineasta en Alquiler. Hola Jen, muchísimas gracias por la invitación y pues me honra muchísimo estando en esta ocasión aquí como invitado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tito, y pues también tenemos a una persona muy especial, no solo porque es la hija de Tito, sino que también es una experta en cómics, es abogada de día y justiciera de noche, o al menos eso quisiera pensar. Y pues Sara, bienvenida también a Cineasta en Alquiler, y pues va a ser muy divertido ver estos dos contrastes de dos generaciones distintas, de dos Batman muy diferentes. Hola, Jean, no, pues muchísimas gracias por la invitación también para ti. Realmente creo que este va a ser un espacio muy de compartir conocimientos entre nosotros, sobre todo porque son dos generaciones distintas de Batman y de fans. Entonces realmente creo que es una combinación muy chévere. Sí, estamos como tres generaciones presentes en este capítulo de hoy. Pues bueno, vamos a empezar con la pregunta de siempre. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes vieron Batman Forever? Bueno, yo particularmente creo que la vi fue en formato casero. Yo las dos primeras de Batman, las dos de Tim Burton, yo las vi en cine, pero ya cuando se estrenó Batman Forever, yo digamos que ya estaba en otro momento de mi vida y no me interesó verla en cine, entonces no la vi en cine, la llegué a ver fue después no sé, supongo que en formato VHS o DVD, pero no la vi en cine en realidad, para serte honesto. Ni esta, ni Batman, ni Robin. Digamos que por mi lado a mí fue más curioso. Yo, pues, pese a estar rodeada de Batman en todo sentido, digamos que la memoria que yo tengo es que haber visto la escena final, donde ya el Acertijo está completamente fuera de chaveta, que lo pasaron por el canal Caracol aquí en Colombia, que lo pasaban en ese programa en las mañanas de los fines de semana, que era como cuentos de los hermanos Grimm y luego una película que ni Dios conoce y de repente, ¡pum! Batman Forever y recuerdo que decía como no hayan Batman y yo, ¿y este random quién es? Entonces yo sí tengo la memoria de que lo pasaron por lo menos una vez por el canal Caracol, que de hecho se me hace bien curioso porque digamos que Canal Caracol tuvo una época en la que pasaba películas de estudios importantes, también pasaban El Hijo de la Máscara y recuerdo particularmente esta escena que te digo ahí en televisión. Pues tan solo me mencionaste el hijo de la máscara y ya tengo flashbacks de Vietnam. Sí. Por mi parte, creo que la primera vez que vi Batman Forever fue en Caracol, sí, también creo que la vi en Canal Caracol. Creo que a principios de los 2000 estaban mostrando casi todas las películas noventeras de Batman como en antesala a Batman y Robin. Batman y Robin la mostraron por primera vez en Caracol como en mayo del 2002, si no estoy mal. Entonces más o menos en ese mismo año fue que yo la vi, y digamos que yo había visto la original de Tim Burton cuando tenía como 4 años en Caracol.
Y fue una película que tuvo un gran impacto en mí como persona, como artista. Y es una peli que le tengo mucho cariño, aunque no es mi favorita de Batman, pero le tengo bastante aprecio por lo que llegó a influir en mí. Y creo que Batman Returns yo la vi después de Forever, no recuerdo bien, pero Forever sí me pareció muy interesante el estilo visual, la música, que era muy distinta a lo que ya veía con las otras dos de Tim Burton. El aspecto de dos caras en su momento y el del Acertijo realmente me llamaron mucho la atención, y pues yo ya creo que conocía a Jim Carrey en ese momento, ya había visto La Máscara, ya había visto Tonto y Retonto, Ace Ventura, Mentiroso Mentiroso, que era otra película que daban mucho en la televisión. Pero sí, después la empecé a seguir viendo, ya cuando tenía parabólica, pues la pasaban cercana por TNT, tanto esa como Batman y Robin. Entonces esas eran de que yo a veces esperaba horas enteras viendo otra cosa para ver si la iban a dar o no, porque pues en esa época uno le podían dar una TV guía, pero era muy escaso, era por ahí cuando uno le instalaban el cable, el resto uno tenía que esperar ahí en anticipación, porque ni siquiera estaba esa opción de ver el menú con los canales y las parrillas de lo que uno podía ver. Esta, al igual que la del 89, causó un gran impacto en mi infancia por su estilo visual, pero creo que también se mostraba esos pequeños baches que iba a tener pues Batman y Robin más adelante, que fue la que terminó sepultando la franquicia de Batman. Aunque eso es una de esas películas que yo de niño la disfrutaba mucho, pero creo que a muchos nos pasó que es como de estas películas, especialmente si uno era pelado la primera vez que la vio como 5.000, 50.000 veces, así no le gustaba realmente. Y de hecho es una cinta que muchos años después pues no me gusta tanto como cuando era pelado, porque ya he visto mejores pelis de Batman, pero hay muchos puntos positivos que tiene Batman Forever. Para la gente que nos está escuchando, un poquito de contexto, y es que esta cinta es la tercera entrega de la franquicia Batman de los 90, y la razón por la que hay un cambio drástico de tono es porque cuando se estrenó Batman Returns en el 92, los padres de familia se quejaron muchísimo, como raro, porque la película tenía un alto contenido sugestivo y violento y oscuro, aunque se me hace muy chistoso porque la película del 89 tiene un contenido pues igual de pesado, pero pues los padres de familia a veces se quejan por unas estupideces. Y esto causó que Batman Returns no tuviera tanto dinero en taquilla, y por eso es que Warner Brothers le dijo a Tim Burton como que necesitamos otra visión, necesitamos a alguien más que nos dé una película un poquito más comercial, porque tenemos que vender cajitas felices para McDonald's. Michael Keaton originalmente iba a volver como Batman, y de hecho hay fotos donde se muestran cuando se estaba esculpiendo el traje, el batitraje que él iba a usar en Batman Forever, que en ese momento no tenía un nombre confirmado. De hecho él había hablado con Joel Schumacher, que era un director que en su momento parecía una muy buena opción, porque él había dirigido clásicos como The Lost Boys, una tremenda película de vampiros, y pues Joel Schumacher creo que le dieron demasiado palo por su trabajo en Batman, pero a mí siempre me pareció un director muy versátil, porque tan solo vean una peli como esta y luego vean 8 milímetros con Nicolas Cage y uno se da cuenta que este man hubiera hecho una muy buena película de Batman oscura. Y de hecho él quería hacer una adaptación de Batman año 1, pero Warner Bros. Dijo no, necesitamos vender cajitas felices. Por eso es que también se dio como este tono ya más reminiscente al Batman de Adam West, aunque Batman Forever todavía tendría algunos elementos oscuros que caracterizaban a la era de Tim Burton. Entonces, como Michael Keaton no volvió como el hombre murciélago, buscaron a muchos actores que eran lo más top en ese momento, y se encontraron con nada más y nada menos que Val Kilmer, que tristemente falleció en este 2025 por culpa de una neumonía. Recordemos que este gran actor también estuvo sufriendo de cáncer y había perdido la voz hace mucho tiempo, y justamente su último papel fue en Top Gun Maverick, que de cierta forma fue un gran cierre para su carrera. Y pues uno viendo el trabajo de Val Kilmer en esa época, uno decía, este man iba para grandes cosas, porque las pelis que él había hecho anterior a Batman Forever
Estaban The Doors, donde interpreta a Jim Morrison, o Tombstone, un clásico del cine western, donde interpreta al legendario Doc Holliday, y que para mí esa debió ser la actuación que le debió haber dado al menos una nominación al Oscar, porque él sencillamente es fantástico. Y como Batman, siento que este fue el primer Batman donde realmente me interesó ver a Batman y donde creo que se mostró más esa dualidad entre Batman y Bruce Wayne. Pero quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué tal les parece la manera como tratan al personaje? ¿Ustedes piensan que él es mejor que Keaton, o que le falta un poquito más, o potencial desperdiciado, o qué cosas rescatables tenía este Batman de Val Kilmer? Yo pienso, a ver, sí, efectivamente lo que tú dices, Batman Forever era una película que tenía todo para triunfar, pero creo que las decisiones ejecutivas pesaron mucho más, hicieron que finalmente terminara como una película deslucida, donde se desperdiciaron muchas estrellas. Primero, bueno, sí, lo que tú dices, Joel Schumacher es un excelente director y tenía muy buenas películas, pero lo que no era una película de autor, era una película de estudio, donde empezaron, como te digo, y lo que tú ya aclarabas ahí, decisiones más de vender, más de marketing, más, obviamente uno no hace una película para perder, pero digamos que en este caso eso pesó mucho más que la visión personal del director. Tenía estrellas rutilantes en los 90 de su época, pues ya tú lo decías, Val Kilmer, pero también estaba Nicole Kidman, estaba Tommy Lee Jones, estaba Jim Carrey, que estaba también en el pináculo de su carrera, es decir, tenía unas estrellas que prometían muchísimo. Chris O'Donnell ya había trabajado también con Joel Schumacher, pero sí, esa visión que se le imprimió a la película, aunque no llegó a ser como tan camp, tan ridícula como fue la siguiente, sí pesó mucho. Pues Jim Carrey hace lo que sabía hacer y lo que sabe hacer, lo hizo muy bien. Tom Lee Jones, yo sí no vi un dos caras, claro, me pareció más como un Joker de César Romero, pero metido en el cuerpo de dos caras, porque era una cosa bastante exagerada. Había conflictos en el set de rodaje porque Val Kilmer siempre fue catalogado como un actor bastante conflictivo, bastante pedante, prepotente, con unas exigencias que a la hora de rodar, digamos que pesaban mucho en el ambiente de trabajo. Tom Lee Jones nunca se entendió con Jim Carrey porque le parecía, pues, Tom Lee Jones un actor que era bastante serio, y aquí hacía un papel medio cómico y Jim Carrey le parecía exagerado, entonces todo eso vino a pesar sobre el resultado final de la película, ¿no? Entonces, creo que eso hizo que esa película finalmente se desluciera y no llegara a ser la producción que muchos estaban esperando, como en esa continuidad de lo que traía Tim Burton. Digamos que ya por mi lado, yo pues siempre, ya a medida que crecí, dije como no, Michael Keaton es un excelente Batman, un excelente Bruce Wayne. Sin embargo, en su momento, cuando yo era un poco más pequeña, yo pensaba que Val Kilmer me cuadraba más con esa idea del ganar multimillonario Playboy, digamos, como con ese todas mías, ese millonario todas mías. Val Kilmer me cuadraba más en ese papel. Sin embargo, sí sentía como un descuadre ahí. Pero lo que digo, yo hubiera mezclado como con el así galán de Val Kilmer, mezclado también como con el travieso que tenía un poco Michael Keaton. Sin embargo, pues digamos una cosa que se toma en cuenta es que como en la época, la referencia que se tenía como para comparar era la serie animada de Batman, que pues en ese momento pues tenías a, digamos que el Acertijo no era como el fuerte, sin embargo, dos caras, sino un personaje muy bien desarrollado, con todo su arco dividido en dos capítulos muy fuertes, con todo un conflicto. Y sobre todo, digamos que siento que más que desaprovechar un personaje, siento que se desaprovechó fue una trama, porque ya el hecho de que te digan que Dos Caras era el asesino de los padres de Dick Grayson, entonces es como esto vería una vaina impresionante y siento que lo dejan como muy de lado. Pues ten en cuenta que ya uno ha visto también que Robin es alguien, independientemente de cualquiera de los Robin, es alguien que
Batman ha tenido que refrenar mucho al momento de tomarse la venganza por mano propia y se ha visto en infinidad de adaptaciones. Digamos que eso siento que desaprovecha mucho, además con un actor como Tommy Lee Jones. Digamos que el acertijo de Jim Carrey se acerca un poco a ese acertijo de los 60, que a mí me encanta personalmente, siento que es un acertijo como muy travieso, pero sí, digamos, siento que debía haber como una mejor planeación. Siento que ese, ese acertijo cuadraba con un dos caras mucho más serio. Además que sí se ve muy falso y luego tú lo comparas con el dos caras que se vería en El Caballero de la Noche y tú dices, este fue un personaje que pudo dar mucho con un actor muy bueno y lamentablemente también lo que pasó es que a muchos que conocimos a muchos actores por estas películas, después se nos quedó con la mala memoria y te vienen a decir, no, este tal actor es buenísimo, que yo no sé qué, y tú dices como, pero yo lo tengo presente de esta película y este personaje que son un asco. Que me pasó tanto con Batman Forever como con Batman y Robin, que tú dices, que te dicen, no, George Clooney es el actor, y yo digo, pero sí fue un pésimo Batman, actuaba fatal, era un pésimo Bruce Wayne. Y lo mismo me pasó a mí con Tommy Lee Jones. Obviamente es una herejía total del cine, pero digamos que uno sí también daña esa imagen, ¿no? Si tienes la mala suerte de conocer a semejantes estrellas por esta peli, sí, como que daña un poquito la experiencia con estos actores porque no te puedes sacar ese personaje de la cabeza. Sí, menos mal yo había visto a Tommy Lee Jones en Hombres de Negro antes de verme Batman Forever, pero creo que aquí hay un caso donde hay muy buenas elecciones en el elenco, porque creo que todos son muy actores muy talentosos, pero es una película que sufre una gran crisis de identidad porque está debatiéndose entre ser un thriller psicológico que creo que en las escenas cuando trata de ser un thriller psicológico funciona bastante bien. Por eso es que también me encanta la idea de que el interés romántico de esta peli sea una psiquiatra en vez de las típicas periodistas como a mí nunca me gustó el personaje de Vicky Vale y pues Catwoman de Michelle Pfeiffer creo que fue una mejor opción para hacer un interés romántico, pero también fue algo muy acertado hacer que la chica de turno fuera una psiquiatra porque podíamos ahondar un poco más en la psiquis de Bruce Wayne. El problema es que como eso es una película de estudio y ellos querían era vender Happy Meals, ahí es cuando empiezan los problemas con Batman Forever porque muchas veces se siente como una película totalmente desenfocada. Tommy Lee Jones es un excelente actor. Uno lo ha visto haciendo grandes trabajos en drama, en acción, en thriller. Incluso estuvo en la primera peli del Capitán América del UCM. Pero aquí es totalmente frustrante verlo en pantalla. Jim Carrey tenía que ser el bufón porque ese era el Jim Carrey de los años 90. Pero si el Jim Carrey de los 2000, cuando empezó a ahondar más en los dramas, hubiera interpretado al acertijo, hubiera sido impresionante lo que hubiera hecho. Y de hecho, no hubiera sido una mala idea que él hubiera intentado hacer un acertijo un poco más oscuro, así como lo haría Paul Dano en la versión de Matt Reeves. Pero creo que en ese momento el estudio decía como que no, este es el tipo de la máscara, este es el tipo de Ace Ventura, necesitamos que sea loco, que sea arrebatado, que sea que haga un montón de gestos porque ese era el Jim Carrey que vendía boletas y pues al final eso sirvió porque esta película recaudó mucho dinero, fue mucho más exitosa financieramente que Batman Returns, aunque no fue tan exitosa como la del 89, pero esto fue como el respiro que necesitaba Warner después de toda esa plata que perdió con Batman Regresa. Y creo que sí, Val Kilmer siento que tenía un potencial ahí para ser explorado, pero creo que hasta él mismo dijo como que estaba muy frustrado con la película como tal y la falta de enfoque, que por eso mismo él decidió no volver para Batman y Robin, rol que ocuparía George Clooney, y que a diferencia de Val Kilmer, al menos George Clooney tuvo esa película malísima, pero logró resurgir y tuvo una mejor carrera como actor y como director también. Pero Val Kilmer sí siento que tenía el potencial para ser un muy buen Batman y un muy buen Bruce Wayne. A veces siento que su Bruce Wayne es mucho más interesante que su Batman, porque ese Batman de él le falta ese factor de intimidación que tenía Michael Keaton. Una de las cosas de Michael Keaton es que a pesar de que él no se podía mover mucho en el
traje, la cámara encontraba una forma de enfocarlo, especialmente los ojos, que te hacían transmitir la intimidación que causaba ese personaje. Si uno ve a un tipo así en la vida real, mirándolo de esa forma, o sea, uno corre, uno no puede estar cerca de un tipo así. Pero pues aquí ya es un poco más kitsch, un poco más fancy. Aquí la gente ya no tiene tanto miedo de Batman, incluso él puede aparecer ya en fiestas y en eventos públicos y toda la gente lo aclama. Y bueno, no es que se sienta fuera de lugar, eventualmente Batman con el paso de las películas fue dejando de ser un poco más oscuro para trabajar más de mano con la policía, para ser una figura más pública. Pero siento que esa aura de misterio es algo que le hace mucha falta y que en ciertos momentos de esta peli se siente que va a ir por ese lado, pero al final no se deciden. Y está el problema de Dick Grayson. Dick Grayson para mí es un personaje que tiene mucho potencial, pero psicológicamente no lo pudieron manejar muy bien. Inicialmente Marlon Wayans, el de Scary Movie y ¿Dónde están las rubias?, había sido elegido como Robin para Batman Regresa, pero al final decidieron quitarlo del guión porque a Burton no le gustaba el personaje de Robin y sentía que Batman funcionaba mejor de manera solitaria. E inicialmente tanto él como Billy D. Williams iban a interpretar a Robin y a Dos Caras, porque recordemos que en la película del 89 Dos Caras había sido interpretado por Billy D. Williams, que es más conocido como Lando Calrissian en la saga de Star Wars. Y lo que pasó es que como querían, esto se siente como un reinicio suave de la franquicia, entonces querían cambiar al actor y le dieron a Billy Williams el salario que le iban a pagar como si hubiera trabajado en esa película, pero pues al final no trabajó en ella y lo cambiaron por Tommy Lee Jones. Lo mismo pasó con Marlon Wayans, pero al final decidieron escoger a Chris O'Donnell y le pagaron de todos modos a Marlon Wayans por no actuar en la película. O sea, es el dinero más sencillo que uno se puede hacer y son a veces anécdotas muy chistosas. Esta creo que también fue la primera vez que vi a Nicole Kidman en una película. ¿Y quién iba a pensar más de 20 años después que iba a ser la mamá de Aquaman? O sea, ¿quién iba a pensar eso? Pero Nicole Kidman también es una talentosa actriz que tristemente se veía muy opacada por el material que le daban, y en esa época, al igual que Jim Carrey, ella estaba muy encasillada como en un cierto rol. A ella solamente le daban el rol de la mujer bonita porque era la chica linda del momento y porque era la esposa de Tom Cruise en ese entonces, pero creo que después de Ojos Bien Cerrados fue cuando ella empezó a despuntar y a demostrar que realmente era una actriz muy talentosa. Entonces, contrastando un poco el estilo visual de esta con las otras películas, ciertamente uno de los elementos que también llama la atención es el apartado visual, el diseño de arte, el diseño de esta ciudad gótica, que es mucho más diferente que las de Burton, que el diseño de producción fue hecho por Barbara Ling, la que ganó el Oscar por Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. Y pues, ¿ustedes qué les parece la Gotham City que nos muestra Batman Forever? ¿Qué les pareció? ¿Creen que es como un poquito exagerado o tal vez era un poco más cercano a lo que nos estaban mostrando los cómics en ese entonces? Bueno, digamos que yo por mi lado, pues un poco hablando de lo que tú decías también de actores que pudieron ser personajes y no resultaron, pues una de las cosas que más resaltan es que ese Harvey Dent que mostraron en las películas de Tim Burton, pues una cosa es que era negro, ¿no? Entonces Ujú. eso cambiaba muchísimo porque eso es precisamente como todo eso, y de hecho deriva también en la serie animada que salió que efectivamente Harvey Dent tampoco es rubio, blanco, así como lo solíamos ver en los cómics, y pelo negro. Digamos que una cosa que también es un dato curioso e interesante es que uno de los posibles cast para hacer el Acertijo iba a ser Robin Williams. Entonces ahí se puede ver que también tenían el interés porque fuera como excéntrico de alguna manera u otra. Robin Williams por ese tiempo ya había hecho al genio en Aladdin. Entonces también se demuestra que pues de las múltiples capacidades actorales que tenía Robin Williams, que también estaba en su pico en ese momento. Pero digamos que sí, ya sé también como los intereses del estudio, incluso en ese cast, aunque seguramente Robin Williams pudo haber hecho un acertijo muy serio en sus momentos y muy oscuro, y en otros momentos pues estrafalario, que ya vemos que Jim Carrey también tenía esa capacidad, que incluso lo mostró en La Máscara. Porque Stanley Kiss era un chico que daba risa, pero no porque la quisiera dar, sino porque en serio
El miserable la pasaba mal. Ya digamos que con Gotham, digamos, yo soy muy de los que apoya la idea de que sea un Batman realista, que digamos que Ciudad Gótica, pues Ciudad Gótica está en el nombre, es una ciudad oscura, deprimente, que incluso Superman va y dice, ya entendí por qué tú eres tan serio, esta ciudad es imposible, nunca hay descanso. O sea, es Digamos que Bogotá. es Bogotá, sí, solo que ellos sí tienen metro. Digamos que a mí no me gusta tanto ese diseño como tan estrafalario de luces de neón que tenía. Siento que esos personajes, el acertijo y dos caras resaltarían muchísimo y lo harían muy bien, pues en una adaptación mucho más interesante al estilo Tim Burton, porque era una ciudad normal, si no otra ciudad gótica era una ciudad normal dentro de todo con calles normales, que tú dices, esta podría ser perfectamente cualquier calle, cualquier ciudad de cualquier país del mundo en un momento malo de su historia. Entonces, digamos, a mí personalmente no me gusta ese diseño y aunque suelen comparar mucho pues, estas dos películas de Joel Schumacher con la serie de los 60, yo siento que la serie de los 60 pues seguía siendo una ciudad normal. Es que siento que esta ya es una ciudad que alcanza a ser hasta futurista. O sea, ya siento que es como un Blade Runner de muchos colores. Ya que, o sea, este es Batman ya puede tener tecnología que tú dices esto es imposible y cuadra. Entonces a mí personalmente no me gusta tanto ese ambiente. Porque lo que digo, además, son tantos contrastes, tantas vainas que al final te sobreexplota. Yo veo esa ciudad gótica y yo digo, esto está demasiado cargado para las opciones que hay. Y en serio, no me cuadra a mí. La ciudad gótica de Tim Burton era una ciudad gótica, porque la visión de Tim Burton era gótica, además que tenía un diseño visual de ese artista Anton Forst, que era magnífico, era efectivamente una visión así como un poco oscura, pero no dejaba de ser cercana a lo real. La ciudad gótica de esta película de Batman Forever es como más cyberpunk, con mucho neón, ¿sí? Yo ahorita que estaba hablando, Sara, yo pensaba en esa película, yo no recuerdo haber visto ninguna escena que fuera de día, como que todo sucede de noche ahí. Entonces, digamos que se acentúa lo gótico desde la visión de la noche, pero sí está un poco lejos de ser gótica y está más cercana como a ese cyberpunk. Además, como les digo, para los que hicimos en los 80s, en los 90, el neón era lo más, es decir, todo tenía neón. Entonces, creo que eso era lo que estaba de moda, entonces se incorporó también a la película y se acentuó muchísimo más en la siguiente película de Batman y Robin, de tal manera que ya era una fusión como entre serie de los 60 muy camp, pero también muy neón. Era como una actualización de esa serie a los 90, ¿no? Cuando llegan a Batman y Robin, o sea, ya se pierde como toda verosimilitud porque es que llega un punto donde están en persecución con el Batimóvil y están literalmente cruzando por estatuas y digamos a mí me gusta mucho el diseño de esas megaciudades que se veía mucho en los noventas porque se notaba un gran trabajo de los diseñadores de producción, pero pues ya hay ciertos límites, incluso el mismo Richard Donner cuando fue a hacer Superman dijo, o sea, vamos a hacer una película sobre un hombre que pueda volar, pero antes que nada vamos a meterle verosimilitud, no realismo, sino verosimilitud, que creo que es algo muy importante para cualquier creador que esté interesado en hacer su mitología, su universo, de meterle verosimilitud para que incluso una idea tan bizarra como una tostadora asesina pueda ser muy creíble ante a una audiencia y se puede hacer. A mí, digamos que me gustan ciertos diseños de esta ciudad gótica. Me encanta el diseño de la Baticueva en esta película y me encanta la guarida del acertijo, la guarida final que siento que es una cosa brutalmente hecha y que de hecho una cosa que hay que resaltar es que en esta época todavía se hacían esos sets gigantescos. Esta película fue muy cara, costó como 100 millones de dólares en su momento
y ellos trabajaban por meses creando todos los sets antes de que empezaran a rodar las cámaras, lo cual es un trabajo bastante grande. Y pues también la cinematografía de Steven Goldblatt creo que acierta en muchos aspectos, lo que hace que esta película visualmente se mantenga en la mente. Y creo que no hay una película de Batman que visualmente haya sido mala. Afortunadamente siempre han contado con muy buenos directores de fotografía y diseñadores de producción, pero sí empieza a tener falencias con respecto a la verosimilitud con esta ciudad gótica. Y digamos que pasamos de los diseños de Anton Furst, que en paz descanse, y de Bo Welch, para pasar a una vaina que todavía mantenía un poco de realismo, porque es cierto, hay algunas partes en esta peli que se rodaron en locaciones reales. Por ejemplo, el exterior de la estación de policía donde Bruce Wayne va a acudir con la doctora Meridian, esa creo que es un edificio, un hotel en Los Ángeles, si no estoy mal, porque esta peli la grabaron en Los Ángeles. Los exteriores de la mansión Wayne se grabaron a los exteriores de una universidad también en California, y pues era como un buen balance. Pero ya para Batman y Robin sí empezaron a tirarse cosas, y era como, o sea, es bacano como para una pintura o para algo estilo Blade Runner, pero pues esta no es una historia como tal futurista. Esto es una historia que pues supone que está en el presente. Entonces sí le faltaba un poco de caché a esos diseños. Algo que sí aprecio mucho de la versión de Matt Reeves es que hacen una muy buena mezcla entre esos elementos góticos y comiqueros de Batman, pero también con el realismo. O sea, tan solo es bacano ver los exteriores de las calles, que pueden parecer una calle normal de Norteamérica o de Bogotá, eh, mezclados con ese diseño casi de catedral que tiene la Torre Wayne en esa versión. Y, y sí, creo que hubiera resaltado mucho, como dice Sara, hubiera resaltado mucho más el personajes como Dos Caras y el Acertijo en un ambiente un poquito más realista. Pero hay de todos modos muy buenos diseños dentro de esta peli. También el diseño de vestuario. Creo que a mí no me gusta mucho el traje que usa el Acertijo, el verde, el que usa en toda la película, pero sí me gusta mucho el traje blanco. Este traje blanco creo que resalta mucho más ya el ego y el poder que tiene este personaje. Una de las cosas que también se destaca en la franquicia de Batman es justamente la música. Esta es una franquicia que siento que tiene muchos méritos artísticos, no solo por la singularidad en la visión de los directores, que es muy distinta a lo que vemos en el género de superhéroes. Porque en el género siempre hemos visto gente que sacan como de películas independientes y las meten ahí porque el estudio necesita a alguien a quien controlar. En el caso de Batman siempre son directores que tienen un estilo muy marcado, y ese mismo estilo les ayuda para comunicar su visión del Batman que quieren contar. Al igual que los actores que se escogen para el papel de Batman, que son actores que son muy buenos, que ya generalmente llevan una carrera atrás antes de convertirse en el superhéroe, pero que justamente tienen esa capacidad de transmitir la dualidad de estos personajes. Y otro aspecto que también destaca mucho es la música, y en este caso, como Tim Burton no regresó a la dirección, el que se encarga de hacer la banda sonora es Elliot Goldenthal, nominado al Oscar por películas como Entrevista con el vampiro, que uno escucha un poco el soundtrack de Entrevista con el vampiro, El Demoledor y Batman Forever y Batman y Robin, y hay muchas similitudes, pero pues es parte también del estilo de este gran compositor, que también fue el responsable de Alien 3 y de también algunas películas de Michael Mann como Fuego contra Fuego y Enemigos Públicos. Entonces, ¿a ustedes qué les parece el tema que compone Elliot Goldenthal? Porque a mí me parece que es un tema igual de memorable que el de Danny Elfman, aunque pues el de Danny Elfman tuvo un mayor impacto porque es como el que se asocia más con Batman. Incluso todos los temas musicales que se han hecho después de eso han tomado muchos tonos del tema de Danny Elfman, pero pues siempre he querido saber, porque hay mucha gente que está un poquito dividida con este tema principal y con la música en general, pero creo que le da también un toque más experimental a la música del Hombre Murciélago. Pues al tema principal, ¿no? Digamos a la orquestación, no de la música incidental, sino el tema principal. Creo que está muy asociado como a la recepción general de la película. Entonces
no tiene tanta recordación como el tema de Danny Elfman de las dos primeras películas. Muy seguramente si tú lo pusieras aleatoriamente aquí en este momento, muy pocas personas reconocerían que ese es el tema de esta película. Entonces, lo que te digo, creo que está asociado muy profundamente a cómo se ha percibido la película a través del tiempo y cuál fue la recepción que tuvo. Eso por un lado, y por el otro lado, creo que con respecto a los artistas que contrataron para la banda sonora, ya es otro asunto y es otro tema, porque creo que esas sí son más recordadas hoy en día. Cuando tú hablas de Batman, a ti se te vienen presentes dos como bandas sonoras, que una es la cancioncita de Batman de los 60, que esa es como marcada, y la otra es la banda sonora de Danny Elfman, que pues transciende mucho más, sobre todo porque tiene un subproducto que es precisamente la intro de la serie animada consecuente, que hace que sea como mucho más conocido pues en otros ámbitos, ¿no? Que ambos se complementan mucho y se tiene presente además la epicidad y todo. Y estoy de acuerdo también con lo que dice mi papá, digamos que él, como que también la música se relaciona mucho como con la película. ¿Qué tanto recuerdas de la película? Si tú recuerdas que la película fue así mejor o te acuerdas de tal escena, te acuerdas de la banda sonora que está de fondo. Si tú piensas en la banda sonora de Danny Elfman, tú tienes presente a Batman andando por los bosques de Ciudad Gótica, así oscuro, cayendo nieve con el Batimóvil. O, por ejemplo, también con el tema que le ponen a Catwoman también tienes presente, también ella cambiándose, transformándose o cuando aparece en la sala. Entonces, digamos que en esta presencia que tú dices como, uy, me acuerdo de tal personaje y recuerdo que esto es lo que sonaba, pues no pasa en esta peli, no demasiado. Pero sí lo que dice mi papá es muy cierto. Digamos, unas cosas que también caracterizan mucho es el artista invitado, ¿no? En el cine se tiene la costumbre de pedirle a un artista que te preste los derechos de una canción para ponerla ya sea en la banda sonora o en los créditos, o directamente pedirle al artista que haga una canción. Aquí pasa una cosa muy curiosa con esta saga, que digamos muchas veces ni siquiera suena en medio de la película, suena en los créditos, tipo, creo que nadie sabe que Linkin Park suena, es parte de la banda sonora de la primera película de Crepúsculo. Entonces, por ejemplo, una cosa muy curiosa que pasó con esta saga es que en la primera película, el artista principal que se encarga de hacer la banda sonora es Prince, que es así, tipo tienes a Party Man, tienes Bad Dance, que son canciones así súper alocadas, súper coloridas, que tú ves y te dicen como, no, listo, esta canción de cuál de esta saga es, tú dices, no, de alguna de Joel Schumacher, no sé, y lo que tú dices, no, es de la primera Batman, y tú quedas, como así que es de la primera de Batman? No, hasta los videos musicales de Prince también parecían salidos más de la era Schumacher que Burton. Creo que Burton no quería a Prince, pero fue John Peters y Peter Gower que le insistieron porque el man estaba pegando en ese momento y estaba saliendo con Kim Basinger. Así que yo amo a Prince, me gusta mucho su música, pero pues su soundtrack de Batman en solitario está bien, pero para ser Batman, nah. Sí, o sea, a mí también me encanta esa banda sonora, pero luego tú lo relacionas con la peli y tú dices, la única que me cuadra es Partyman porque suena cuando Joker hace descuadra todo y las pinturas. Ahí cuadra. Y lo más curioso es que ya para la era Schumacher, si tienes canciones súper solemnes como Kiss from a Rose, que es Sí. súper solemne y a mí me cuadra más tipo que te pongan las escenas con Vicky Vale en la primera película o Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, que a mí de YouTube, que a mí me cuadra más con cualquier otra persecución, menos con eso, más que también el video es muy bueno de esta canción. Pero sí, como que pareciera que se intercambian las canciones, como que tú dices, esta me cuadra más con esta y eso, sin quitarle, por supuesto, mérito a todos los cantantes que suenan, porque todos hacen excelentes canciones que por separado a las películas son muy buenas, son excelentes y los videos también de todas son buenísimas, pero sí está como esta pequeña particularidad de que como que no se relacionan con la película, con el tono de la película. Entonces sí es bien interesante este fenómeno. Yo estoy muy de acuerdo con Sara porque
a mí digamos que el tema de Elliot Goldenthal, el tema principal me gusta mucho, me gusta también el tema del acertijo porque es un poquito creepy, se siente más al estilo de lo que quería Tim Burton, pero creo que la compilación de artistas invitados, porque creo que cada película en los 90 tuvo una compilación de artistas invitados para el soundtrack. Esta creo que es la que tiene mejor catálogo de canciones. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me es una canción sota que de hecho encajaría más con Batman Returns que con Batman Forever. Porque, bueno, Face to Face de Siouxsie and the Banshees es una canción que es perfecta para esa dupla. Y Kiss, From a Rose del Gran Seal, tiene una anécdota muy particular porque esa era una canción que se había compuesto y se había grabado y se había lanzado como en el 88, si no estoy mal, pero la canción no tuvo nada de éxito. Así que Seal en ese momento era un artista emergente y un día lo llamó Joel Schumacher para decirle, oye, estaba escuchando esta canción tuya y me parece muy linda y quiero incluirla en mi nueva película, Batman Forever. Entonces Seal pues le dijo, bueno, de una, hágale. Entonces le cedió los derechos, creo que grabó una nueva versión exclusiva para la película e hizo un video musical exclusivo para la película que es muy noventero, pero pues es Chef's Kiss porque es una obra maestra. Y lo que hizo la película fue darle más empuje a esa canción, lo que la terminó convirtiendo pues en un clásico que es hoy en día y que es tal vez la canción más representativa de Seal después de Crazy. Y pues si yo me llego a casar algún día, definitivamente tengo que poner esa canción en mi boda porque es una canción estupenda. Es una muy buena compilación de artistas, tal vez es una cápsula del tiempo de los 90, pero es una de esas pelis que siento que yo puedo escuchar y disfrutar más del soundtrack que ver como tal la película. Lo mismo pasa con La Reina de los Condenados, con Daredevil del 2003, que pues para muchos es como, oye, el nu metal es algo demasiado para viejitos, edgy, pero para mí eso era mi infancia, porque ese era el rock que uno escuchaba en esa época, y habían muy buenas bandas en ese entonces. Y de hecho, Daredevil de Ben Affleck le ayudó a Evanescence a tener la fama que ellos tuvieron a principios de los 2000 con la canción Bring Me to Life. Eso fue como lo que los empezó a poner en la estratosfera. Y de hecho todavía tengo el disco Fallen desde hace más de 20 años ahí en el estante. Tiene como el papelito con todas las canciones y es un disco que me la pasaba escuchándolo casi todos los días cuando era pelado. Pero volviendo con Batman, creo que, o sea, a excepción de lo que hizo Nolan y Snyder, creo que todos los pelis de Batman han tenido como un soundtrack, unas canciones muy características, lo cual lo hace muy interesante y que me alegra que haya vuelto de cierta forma con Something in the Way de Nirvana para la peli de Matt Reeves, porque es una peli que es una canción que siento que encaja muy bien con esa versión del hombre murciélago. Quién sabrá qué tipo de música vamos a escuchar en The Batman parte 2, porque sí me acuerdo que Matt Reeves dijo en una entrevista que una de las influencias para esa versión de Batman que vamos a ver en la secuela, si es que algún día sale, es The Weeknd. Entonces puede ser algo muy interesante ahí. O sea, a mí la verdad no me molestaría que The Weeknd sacara alguna canción para esa peli, porque siento que ese tono de pop alternativo oscuro le encajaría muy bien. Y pues hablando de cosas que salieron en esta época de las redes sociales, algo que he visto a través de los años con respecto a debates sobre esta película es que algunos la tildan como una que predijo el auge de las redes sociales y el consumo masivo de medios, porque el plan maestro del acertijo es básicamente crear una caja en todos los televisores del planeta y él lo que hace es absorber esa información en su cerebro para volverse el ser más listo del planeta. Lo cual no es nada descabellado para un personaje como el Acertijo, porque él de cierta forma, incluso en los cómics, siempre quiere probar que es el más listo, que es el que puede ser el que venza a Batman incluso en los juegos mentales. Incluso la versión de Paul Dano también pasa por esos planes y pues aunque sea muy exagerado y que mucha gente lo consideró ridículo en esa época, ahora tenemos las redes sociales que tienen nuestros datos, nuestra información facial, tienen nuestros gustos, o a veces no sé si les pasa que ustedes piensan algo y les llega una notificación de una app o de alguna noticia y uno dice, bueno, pero ¿cómo lo supo si yo no estaba escribiendo nada ahí? Entonces
¿Creen que esta película predijo un poco la vaina de las redes sociales? Yo creo que hay unos tropos en las narrativas de ciencia ficción, ¿sí? Que están siempre presentes y creo que en este caso aplica a eso. Y en este caso, pues es como una máquina, algún dispositivo que se nutra de toda la información que genera la humanidad. Yo me acuerdo de un cómic de Superman por allá de los años 70 donde había un villano que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero sí me acuerdo que era un tipo que tenía un casco así que parecía como una mitra de obispo. Superman llega a la Tierra y se encuentra con la tierra vacía. Y dice, ¿dónde está toda la humanidad? Y resulta que el tipo dice, yo tengo toda la humanidad contenida en este casco, ¿sí? Entonces, básicamente, un poco también lo que la pretensión del acertijo en esta película, pues es contener toda la información de toda la humanidad, pues ya no en un casco, sino en un dispositivo que ya está bastante bien explicado, pero creo que es como un lugar, un discurso que está siempre presente como en estas narrativas de, de la ciencia ficción, pero que también se ha reflejado en otros discursos, por ejemplo, cuando se dice que el conocimiento es poder, por ejemplo. Eh, entonces, sí, en cierto modo lo predice como al hecho de que todos los seres humanos dispongan de un dispositivo que los debe almacenar información y que realmente esa información va a estar alimentando otras bases en ese sentido. Creo que sí, sí lo es, pero siento que Batman fue muy o ha sido predictivo en muchísimas cosas a lo largo de su historia y de su existencia. Entonces creo que este sería uno adicional. Por ejemplo, el hecho de tener en la serie del 66 tenía una baticomputadora en el automóvil, en el batimóvil. ¿Sí? Hoy en día eso es una realidad. En la serie del 66 Batman tenía un dron y se llama efectivamente dron y lo usa ahí como en dos capítulos. Entonces, en ese sentido, ha sido bastante predictivo como el uso de incorporar gadgets o tecnologías dentro de este tipo de narrativa superheroica que finalmente por la evolución tecnológica van a terminar haciéndose realidad. Yo creo que hay un fenómeno histórico, ya no solo en las películas o en los relatos, sino histórico, y es que siempre desde el momento en el que se crea una nueva tecnología, se tiene la idea de que esta tecnología va tontando un poco más al ser humano. Sí, es Entonces, verdad. digamos que creo que puede haber niños anteriores a los que les decían no mires tanta televisión que te va a terminar fritando el cerebro. A los de mi generación les dicen no estás tanto tiempo el celular que te va a fritar el cerebro. En un momento pasado les decían no juegues tanto en los videojuegos que te va a fritar el cerebro. El punto es que siempre te están diciendo que la tecnología te va a fritar el cerebro. Entonces va un poco como por ese lado de que la tecnología termina tontando un poquito más al ser humano. Y digamos que también esa misma idea, pues no es nada nueva, esa idea de que alguien pueda estar robándote la información a través de como lo que tú consumes el día a día, incluso con el Gran Hermano y con los realities, con ser encerrado. Digamos que ya se tiene un poco de que te están observando, de esa ya idea de los poderosos me observan, de todos, de que todo me observa, pero digamos que eso se sintetiza un poco con este plan maestro que tiene el acertijo, que pues digamos que en los cómics, en la serie del 66 y seis y en todo lado en el que se ha podido adaptar, siempre tiene ideas muy locas, que incluso el personaje de Paul Dano sea un poquito por ese lado también, porque es esa misma idea que se conecta, es también esa idea de robar datos a través de la tecnología, porque si no, realmente está conectado con muchos seguidores, con mucha gente a través de toda Ciudad Gótica por algo tan simple como el Internet. Entonces ahí ya también se puede decir que está controlando a la gente, que también es un poco lo que se ve en Iron Man 3, que es que este mandarín que controla a través de la televisión y eso, que tienes la idea de que tiene muchos medios, de que tiene de todo, por algo tan simple como la tecnología, entonces eso ya hace que sea
yo no diría que es como una predicción, sino que es una muestra de cómo funciona. Porque también cuando, o sea, esta idea del algoritmo también ya existe en la televisión, porque ahí cuando te dicen, no, cancelaron tal programa por falta de visitas que las vistas de la televisión no subían en ese periodo o bajaban o similar, entonces ahí ya estás viendo cómo funciona, o sea, ven los intereses de las personas y eso ya es darte como obtener su conocimiento, digamos que cada uno de estos televisoras, internet y empresas tienen esa capacidad de saber qué es lo que el público quiere, que es un poco también lo que consigue el, el acertijo, porque antes de ejecutar el plan maestro tienen que convencer a la gente de su idea. Tiene que decir como no, es que esto va a ser severa idea, que esto les va a gustar mucho y además pone en ridículo a Bruce Wayne, que es el millonario más importante de la ciudad. Entonces dicen, miren cómo lo hace él y miren cómo lo hace yo. Ahí ya está moviendo masas y entonces como ahí ya está ganando en ese sentido. Entonces yo siento que es más como una muestra de cómo funciona. Además, pues esa idea de que el televisor sea una herramienta para el villano entre muchas comillas, no es nada nuevo. En Willy Wonka en la fábrica de chocolates, la original, primera película, también esta idea con Miguel TV, de como no, tú puedes traspasar al televisor cualquier cosa que tú quieras y puedes sacarla del televisor. Entonces, toda esta idea de interactuar con el televisor ya está ahí, e incluso en el terror con el aro, la llamada cuando la protagonista saca la mosca del televisor. Entonces, esta idea del ser humano como de conectarse a través de esa pantalla ya es algo que se ha repetido bastante. Yo siento que la ciencia ficción es como lo que la tecnología y la ciencia y la evolución aspira a lograr, que ya se está viendo que en años pasados, incluso uno cuando era niño te mostraban a los robots o a las IA que te respondían normal y tú decías, esto no va a pasar, esto va a tardarte entre 30.000 años. Y ahora yo en mi carrera me estoy quejando de que utilizan la IA para absolutamente todo. Entonces, digamos que es esas aspiraciones que tiene la misma ciencia, ¿no? Y también el hecho de que hay detalles que también, no solo el tema del plan maestro del acertijo, sino también detalles como el reloj de Bruce Wayne, que tiene justamente una cámara para hacer videollamadas con Alfred. Eso es una cosa que en 1995, o incluso si nos vamos más atrás a los 30 con Dick Tracy, que fue como el pionero de tener un reloj de muñeca que tuviera radio incorporado, pues eso se consideraba ciencia ficción y ahora pues están los smartwatch, los Apple Watch que usan para ver la hora, ver televisión, ver chats, para incluso contestar llamadas. Es una cosa que va evolucionando constantemente y creo que también eso ayuda a crear como ciertas imágenes de ciertas personas y me parece muy interesante que en esta versión del acertijo él esté obsesionado con Bruce Wayne y él trata de ser como Bruce Wayne de cierta forma. Llega un punto cuando él se pone como un lunar parecido como lo tiene Bruce Wayne, se peina igual, hay un detalle que me parece chistoso en la escena de la gala cuando ellos están hablando y Edward Nygma se quita los anteojos al mismo tiempo que lo hace Bruce Wayne y entonces es como una vaina de que el man tiene una pésima autoestima y siempre está como en competición para probar quién es el mejor porque él en realidad quiere ser Bruce Wayne y en cambio en la otra versión, la de Paul Dano, él quiere es que Batman sea como su amigo, él admira a Batman, para él Batman es como un ídolo y pues cuando se da cuenta que Batman no está de acuerdo con él, entonces es como la decepción, la traición, amigo. Y me parece muy interesante el contraste de cómo se van cambiando las cosas con respecto a la tecnología. Muy buen apunte que hiciste con respecto a Iron Man 3 porque yo sé que a mucha gente no le gusta esa película por el tema del mandarín, pero siento que esa peli tiene también muchos temas de fondo que hay que tocar y es el tema de cómo se maneja la información, cómo los medios pueden crear a un villano para obtener entretenimiento, para obtener masas y que al final
es un enemigo supuestamente externo, pero que en realidad está dentro del mismo corazón de la sociedad que intentan defender. Y que muchas veces lo hace gente sin escrúpulos por el entretenimiento, porque quieren vistas, quieren engagement, quieren la atención. Y con respecto a atención al tema de las redes sociales, un mito que se empezó a gestar durante varios años con respecto a Batman Forever es el del Schumacher Cut, porque se rumora que se había grabado una versión mucho más oscura de esta película durante la producción en el 94. Se habían añadido se habían hecho unas escenas que originalmente iban a aparecer en esta peli que al final Warner pidió cortar porque sentían que eran demasiado violentas. Algunas escenas eliminadas se pueden ver por internet, no están en buena calidad, pero pues entre esas están la que iba a ser originalmente la escena inicial, que es cuando el asilo Arkham, pues cuando llega el psiquiatra del asilo Arkham y descubre que Dos Caras ha escapado y está una inscripción hecha con sangre que dice como la hora de la venganza ha llegado, Batman. O también la ya icónica escena de Bruce Wayne encontrándose con ese murciélago gigante que algunos pensaban que era Man-Bat, el villano Kirk Landstrom, Man-Bat, pero resulta que había una subtrama que cortaron enteramente, que es que Bruce Wayne inicialmente iba a estar como con un debate filosófico y moral sobre si realmente quería ser Batman y si realmente esa doble vida le estaba haciendo algún beneficio con respecto a la muerte de sus padres, lo cual se siente en ciertos pedazos y eso es como lo que me frustra de la experiencia de ver Batman Forever, porque hay una muy buena película que está tratando de salir de ahí, pero entonces llega Jim Carrey y Tommy Lee Jones y se la tiran por completo. Entonces hay varias escenas de él con Chase Meridian y está dentro de esa subtrama el hecho de que cuando le disparan en la cabeza a Bruce Wayne, él queda con amnesia, él no recuerda bien quién es. Entonces él baja hasta la cueva, encuentra el libro rojo, que es un elemento que constantemente mencionan y muestran durante la película, que es básicamente el diario que él tenía, donde hablaba sobre la noche, todos los días que pasaba y la noche en que mataron a sus padres. Y él empieza a recordar y a sentir esa culpa y lo que se supone que representa ese murciélago gigante es como su espíritu de lucha, ese espíritu que regresa y que le hace entender cuál es su destino, lo cual es una escena que no tiene música, pero vi un edit donde le pusieron una de las pistas musicales que compuso Elliot Goldenthal en esta peli y es una escena maravillosa. Y después de esto empezaron a surgir más rumores después de que se lanzó el corte del director de la Liga de la Justicia en 2021, que ok, parece que sí hay un Schumacher Cut, parece que sí hay escenas que no se habían visto antes, que había una reedición de la película, que incluso el mismo guionista Akiva Goldsman confirmó que sí existía tal corte del director. Pues resulta, pase, acontece que el pasado 29 de mayo iban a hacer una exhibición en un teatro independiente en Los Ángeles del supuesto Schumacher Cut. Pero, ¿qué sucedió? Warner, en su infinita gracia, detuvo la proyección con amenaza de demanda. Por tema de derechos de autor, no pudieron hacer la exhibición. Ya la función se había cancelado, o sea, ya habían vendido toda la boletería, ¿no? Si no estoy mal, iban a ser 2 noches de exhibición nada más. Pero ya la boletería estaba agotada y al final les tocó reembolsar a todos los asistentes porque pues Warner tenía los recursos para mandar cerrar ese cine, que era un cine independiente en Los Ángeles que estaba pasando por una fuerte crisis financiera. Pero entonces esto confirma de que tal vez sí haya una reedición de la película que no sé, puede que cambie el asunto, pero pues no sé, por mi parte siento que es un poquito complicado saberlo porque no sabemos si Warner la va a lanzar. También hay que tener en cuenta que Joel Schumacher murió hace 5 años, entonces no sería enteramente una versión del director porque él no estuvo supervisando esa edición final, a menos que haya dejado notas a los editores. Pero no sé, hay muchos problemas que tiene esta película que empezaron desde el principio, desde su concepción,
y no creo que una reedición la vaya realmente a cambiar de panorama como sí sucedió con el corte de 4 horas de la Liga de la Justicia, donde tuvimos la misma trama, pero el tono y el estilo eran muy diferentes. Entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan acerca de este mítico Schumacher Cut? Yo pienso que esos director cuts son como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar. Yo he escuchado, sí, digamos que es una tendencia relativamente reciente de los últimos 5 o 10 años. Entonces tú ves una película y resulta que después sale, pues no, hay una director cut o hay otra edición, bueno, incluso mucho antes de la primera película de Superman, de hecho, hay dos versiones, ¿no? La de Richard Lester y la de Richard Donner. Pero de Watchmen, por ejemplo, de Zack Snyder, tú mencionas la Liga de la Justicia, Batman versus Superman, pero algunas versiones le aportan, digamos, un metraje adicional que, pues, que puede resultar novedoso, pero que no le aporta la trama, y otras, como tú has dicho, como en el caso de la Liga de la Justicia, sí le cambian el panorama. Pero pues siento que es un ejercicio pues curioso, porque digamos que ya hay un producto final que se ha estrenado y lo otro sería como el como debiera haber sido, ¿sí? Pues siento que si se llega a estrenar, chévere, si llega a parecer chévere, pero pues si no, pues ya la película fue, es decir, sí sería interesante ver una nueva versión, pero eh, sí, como digo, sería por lo menos una curiosidad, ¿no? Sí, seguramente habrá temas que le habrán aportado o que habrán hecho como más profundo el personaje, pero ya estamos en este momento en un panorama donde hemos tenido por lo menos que 7, 8 versiones de Batman. Entonces, eh, creo que ya es un tema como adicional que de pronto para los más puristas sí les puede realmente interesar y decir, wow, esta definitivamente me quedo con esta, pero, pero que lo que viene es aportarle como a un adicional a un tema que ya está hecho y consolidado, ¿no? Ya hay un tema ahí que me parecía a mí curioso, bueno, que en esto sí es que, pues sí, durante todas esas 4 películas de los 90 se mantuvieron como algunos personajes ahí. Tuvimos a Paul Hingle como el comisionado Gordon, al mismo Alfred durante todas las 4 películas. eh, y había un tema que a mí se me quedó entre el tintero cuando estábamos hablando antes, y era, por ejemplo, esa aparición que era casi un cameo de Drew Barrymore, que me pareció una extraordinaria actriz, y que siento que en ese momento estaba pasando por un mal momento. Entonces casi que su aparición ahí en esta película de Batman Forever es como secuaz de Dos Caras, es casi un cameo porque ni parlamento tiene, ¿no? Entonces, ese era un tema que yo digo es otra ficha que estaba ahí como desperdiciada. Yo siento que un fenómeno que se puede presentar como en todas las películas, absolutamente todas, y es que obviamente en el cine, pues se eliminan un montón de escenas, un montón de vainas. Entonces, digamos que tú podrías decir que con todas las películas que han trabajado con un estudio importante, tienen escenas eliminadas y podrías hacer el corte del director. Absolutamente todas. Incluso con las de la tercera de Sam Raimi, o incluso crear una película simplemente con las ideas que tuvo el director. Entonces yo siento que es un fenómeno que también, pues, culpa de Zack Snyder. Pero digamos que si sale o no, yo siento que es más complementando. O sea, no es como el corte de Zack Snyder que literal te mostraba un universo y unas vainas totalmente distintas, sino que como que te muestran estas escenas y tú dices, ah, interesante, es lo mismo, pero cambia tal y tal cosita y hace que vaya por otro lado distinto. Entonces yo siento que no es como, o sea, si sale o no, chévere, se tiene en cuenta que existe. Si algún día vayan a soltar esas escenas eliminadas por completo, eso sí sería otra vaina,
porque digamos que también le permite al público verlo, que es lo que siempre pasa, que en los CDs o en internet ahora te muestran, no, escena eliminada de tal película y uno dice, uy, esto cambia muchísimo las cosas, pero no necesariamente tienes que hacer una película completa de estas escenas que no aparecieron para, digamos, para cambiar el rumbo. Se puede cambiar la perspectiva simplemente diciéndote, existía esta escena, tú la ves, como estás contando tus anécdotas con esas escenas eliminadas, y tú dices, buenísimo, cambia completo la historia y me encanta. Si dicen que esto pasó, pasó y lo apruebo. Yo la verdad, pues no siento que sea tan necesario este Schumacher Cut. O sea, lo vería si lo liberan algún día, pues lo veré por pura curiosidad. Pero pues, o sea, ya lo que pasó, pasó. Todos sabemos que Batman Forever fue un gran éxito, pero al final Batman y Robin fue la que terminó estancando la franquicia hasta que renacería de las cenizas con Batman Begins casi una década después. Pero al final del día, esta es una peli que tiene muchos méritos. O sea, también es como un viaje a la nostalgia para aquellos que crecimos entre los 90 y los 2000. Y pues, bueno, al menos nos dio Kiss from a Rose y Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. Entonces, por eso, todo bien. Muchas gracias, Tito y Sara, por haber sido parte de este capítulo especial de Cineasta en Alquiler. Realmente fue muy divertido hablar con ustedes de esta peli que ya está cumpliendo sus 30 añitos, o sea, el tiempo pasa volando, pero pues también era una buena forma de homenajear a dos cabezas importantes que pues ya se nos fueron, que fueron Joel Schumacher y Val Kilmer. Y pues bueno, esto no será el fin de nuestro especial de Batman, porque como les mencioné al principio del capítulo, la próxima semana van a poder ver nuestro capítulo de Batman Begins, y hay muchas cositas de las que hay que hablar de esta peli que también está de aniversario, va a cumplir sus 20 años. Y pues es una cinta que también dejó su gran marca, en este caso para bien, del hombre murciélago. Entonces recuerden, nos encuentran en Spotify y en YouTube. Y antes de retirarnos, Tito y Sara, ¿dónde los podemos encontrar en redes sociales? Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como @batitito y tengo otro perfil también como la colección de Batitito, donde muestro es principalmente artículos de mi colección, y un canal en YouTube que es el videoblog de Batitito. Entonces ahí me pueden conseguir. A mí me pueden encontrar en Instagram como Anexamortegui. Ahí solemos mostrar cada tanto en las historias, comentamos películas, libros, anime, cómics. Entonces también para que me sigan por ahí. Y vamos comentando también casualmente sobre estas vainas. Y pues nos verán a ambos también en Comic Con próximamente. Y a mí me pueden encontrar en J Cárdenas Flix y en Cineasta en Alquiler en Instagram, TikTok, YouTube y también por Spotify. Muchas gracias una vez más a ustedes, queridos oyentes, por escucharnos, o a los que nos están viendo directamente por YouTube. Yo soy Jan Cárdenas, esto fue Cineasta en Alquiler y bueno, arrancaremos para el Batimóvil.